misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar, celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Muy buenos días para todos ustedes. Hemos dado inicio a un nuevo mes dedicado a la Santísima Virgen María, mes en el que contemplamos también desde el día de ayer la presencia de San José como obrero, como trabajador. Coloquemos en las manos del Señor las necesidades sentidas entre nosotros. Oramos por la empresa Diagnostic SAS, en acción de gracias a intención de Mariana Rota Castellanos. Coloco también en las manos del Señor el cumpleaños de Mercedes de Estela. Oramos por todos aquellos que se acogen a nuestras oraciones y súplicas, confiándolas en las manos del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El amor y la paz que proviene del encuentro con el Dios vivo esté con todos ustedes. Hermanos, acerquémonos confiadamente ante el Señor, reconociendo con humildad que somos pecadores, necesitados siempre de su gracia. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad de mí. Oremos. Señor Dios nuestro, tú quieres que la iglesia se abra a todas las personas y a todas las naciones, porque tu Hijo se hizo Salvador para todos, y tú amas también a todos. Oh Dios Padre, danos mentes y corazones abiertos, líbranos de nuestros estrechos prejuicios y haz que desistamos de moldear a otros a nuestra imagen y semejanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, después de una larga discusión, se levantó Pedro y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: hermanos, ustedes saben que desde los primeros días Dios me escogió entre ustedes
para que los gentiles oyeran de mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que penetra los corazones, ha dado testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones en la fe. ¿Por qué, pues, ahora intentan tentar a Dios, queriendo poner sobre el cuello de sus discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido soportar? No, creemos que lo mismo ellos que nosotros nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Toda la asamblea hizo un silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, que les contaron los signos y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: escúchenme, hermanos. Simón ha contado cómo Dios por primera vez se ha dignado escoger para su nombre un pueblo entre los gentiles. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y levantaré de nuevo la choza caída de David, levantaré sus ruinas y la pondré en pie, para que los demás hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los que ha sido invocado mi nombre, lo dice el Señor, el que hace que esto sea conocido desde antiguo. Por eso, a mi parecer, no hay que molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. Basta escribirles que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de las uniones ilegítimas, de animales estrangulados y de la sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes lo predican, ya que es leído cada sábado en las sinagogas. Palabra de Dios. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor toda la tierra. Canten al Señor, bendigan su nombre. Proclamen día tras día su victoria. Cuenten a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Digan a los pueblos: el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Busca primero el reino de Dios y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he hablado de esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse.
Mis queridos hermanos, a lo largo de estos días que hemos venido nosotros meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos viendo cómo Dios va llevando a cabo su obra de salvación ahora en medio de la comunidad. Ya no está la persona de Jesús físicamente para ayudarles a entrar en razón y zanjar las discusiones que cada uno de ellos va teniendo o darle claridad desde el mensaje, de la imagen de Él como Hijo de Dios. Pero no por eso Dios no sigue hablando a las comunidades. Dios sigue llevando a cabo el crecimiento de las comunidades y sigue manteniendo su fidelidad en medio de su pueblo a pesar del cambio de las culturas y de la historia. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender porque así como hablamos de una tradición, la tradición no es algo rígido, no es algo que se lleva solamente de que así lo dijeron desde el pasado y tenemos que hacerlo al pie de la letra porque así está escrito y nadie puede modificar nada de lo que ya está escrito. No, la tradición es algo viva. La tradición es la memoria activa de esa presencia del Señor en nuestra vida e implica siempre un estar abierto a las novedades que va trayendo cada época e historia y aprendiendo a mantener esa doble fidelidad, fidelidad a Cristo, a su palabra, pero fidelidad también al hombre de hoy, a la historia del hombre de hoy, a la cultura propia también de cada momento y región. Por eso no es fácil para nosotros establecer siempre esa manera de aclarar las cosas y de encontrar caminos. Pero la Iglesia vio siempre en la escucha atenta, el consenso, lo que llamamos nosotros el concilio, las asambleas, el aprender a escucharse mutuamente. Recordemos que el Santo Padre, el Papa Francisco, hace algunos años nos invitó a la etapa sinodal. Una iglesia sinodal es una iglesia que se sienta a escucharse uno al otro y aprender a descubrir lo que hay de bueno, de grande, de santo, de perfecto en cada persona. Y esto implica también que la voz del Espíritu se siente a través de ese discernimiento comunitario. Nunca estaría fácil. Es más fácil para nosotros que el Santo Padre decida las cosas y nos diga todo lo que tenemos que hacer y sin importar las culturas y los tiempos, y lo hagamos. Pero es que así no obra Dios. Dios obra siempre es a través de la mente, la conciencia de cada persona, de cada cultura. Por eso aprender a escucharnos es aprender a descubrir la voz del Espíritu, que como diría Jesús en otro pasaje, el Espíritu va de un sitio hacia otro y no hay manera de retenerlo. Es estar abierto a las cosas que el Espíritu suscita, así como Jesús se dejó también guiar por el Espíritu. Recordemos algunos pasajes, como en el caso de la mujer sirofenicia, cuando le pide que por favor atienda a su hija y dice el Señor, no está bien darle comer el pan de los hijos a los perros. Pero la mujer, basada un poco también como ese discernimiento, dijo, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús frente a eso se admiró diciendo, mujer, qué grande es tu fe, que se haga lo que tú quieres. Y pasó de esa idea nacionalista de la salvación solamente para los judíos, ampliar un poco más como Dios estaba llamando a la salvación a pueblos distintos. Y más adelante diría, no solamente vengo por estas ovejas, las ovejas de Israel, sino también hay otras ovejas que no pertenecen a este rebaño y también por ellas he venido. De tal manera que estar abierto a la obra del Espíritu es estar abierto también a lo que Dios está suscitando en cada momento y lugar. Y eso no es fácil. Aquí tenemos nosotros que luchar frente a ciertas tendencias que a veces le acusamos al Espíritu como si fuera de su autoría ciertas decisiones y no damos cuenta de que más bien es nuestro capricho o nuestra voluntad o nuestra manera sesgada, cerrada de pensar y de ver las cosas. Creer que somos nosotros los que somos dueños de la verdad absoluta y los demás tienen que solamente acatar. Y esto no es tarea fácil. Por eso la iglesia en Jerusalén nos da un testimonio muy grande. A medida que va descubriendo cómo, y Pablo lo sintió así, ante el rechazo de los judíos, entonces tomaría una decisión. Ustedes han rechazado la salvación, ahora nos dedicaremos a los paganos. Y empezó la evangelización de los paganos, empezaron a anunciar el evangelio a aquellos que no pertenecían a las sinagogas, aquellos que venían de fuera, que fueron muchos los conversos, muchos de nacionalidad griega y de otros pueblos empezaron a convertirse en masa, pero eso suscitó dificultades y no era fácil.
No tenían ellos un librito a través del cual tenían que llevarlo punto a punto cada uno de las planeaciones. Los planes del Espíritu son distintos, no se ciñen simplemente a la manera arbitraria de nosotros los hombres como medimos las cosas. Pero cuando van viendo que surgen nuevos retos, como en este caso, esos que sin haber conocido la fe judía, han decidido acercarse a la fe en Cristo y lo ven como una obra del Espíritu, entonces empiezan a ver cómo antiguamente tenían que lidiar era solo con judíos y por lo tanto muchos de ellos ya venían de ciertas prácticas como era la circuncisión, que era una consagración a Dios que se daba desde el Antiguo Testamento, fruto también desde esa consagración de Abraham, cuando en vez de sacrificar a su hijo, sacrificó el carnero, y de allí para acá empezará también todo ese rito de la entrega del primogénito, del hijo, en las manos de Dios, de tal manera que es una consagración de toda vida, y para ello se hacía a través de la circuncisión de los varones. Pero esa es una práctica propia ancestral, que aunque correspondió a una época importante de la historia, sin embargo, ellos empezaron a pensar, ¿será que esto es lo que suscita el Espíritu? Porque era la manera de pertenecer a un pueblo como era el pueblo de Israel, pero ¿será que ellos tienen que primero hacerse israelitas o judíos para después llegar a ser cristianos? Y esa discusión hace que muchos que ya están en la etapa adulta vean como una práctica un poco complicada y odiosa el tenerse que circuncidarse. Desde allí surge, junto a eso, la discusión, y entonces el Espíritu suscita allí ese discernimiento. Y démonos cuenta cómo lo que Pablo y Bernabé presentan a la comunidad frente a las noticias bellas de cómo Dios ha ido suscitando la conversión y la salvación de tantos hombres, está abriendo a nuevas realidades que ellos hasta el momento no habían conocido. Y una iglesia que se congrega en Jerusalén, en la cual están todos los apóstoles reunidos, y del cual Santiago es como el obispo principal de la iglesia de Jerusalén, se encargan de escuchar y discernir. Y hay facciones. Ahí están los judíos que han sido conversos y que se han convertido al cristianismo, pero muchos de ellos acérrimos en la fiel observancia de las normas de Moisés. Como que quisieran que la fe cristiana solamente fuera un poquitico el avance, pero en nada cambio de lo que era la fe judía. Y allí es donde empiezan también las distintas tendencias, ¿no? Entre si tenemos que los paganos se hagan judíos y después pasen a ser cristianos, o es que el Espíritu está suscitando algo distinto. Se escuchan el uno al otro, hay una discusión acalorada y eso es importante. Las cosas del Espíritu no es que se hacen en una paz tranquila en la que todo el mundo hay un único entendimiento, no, es que también somos humanos y cada uno plantea una posición fuerte porque obedece muchas veces a sus convicciones y en la iglesia no es ajena a esto porque eso nos suprime lo que el Espíritu está haciendo, pero siempre volvemos un poco a la fidelidad hacia el Señor, volvemos qué es lo que Dios quiere en cada momento y época y escuchándonos unos a otros empezamos a descubrir que hay un discernimiento de una manera de ir comprendiendo una verdad que estaba más allá de lo que hasta el momento conocíamos. Y esto hace que surjan después, en medio de las discusiones, las posturas de cada uno de los apóstoles, en que toman de acuerdo, deliberan y deciden. Por eso siempre que habla la iglesia hablan de un nosotros. El Espíritu Santo y nosotros, lo escucharemos más adelante en esa manera que es muy propia del plural de la iglesia cuando define ciertas cosas para todo el mundo, porque habla de un discernimiento comunitario. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. Es la comunidad que habla y el Espíritu que suscita esa reflexión y nos ayuda a entender y avanzar en la historia. Tenemos que mantener esa fidelidad al Espíritu. No es fácil. No es fácil. Para nosotros es más fácil quedarnos con las cosas que ya tenemos de antes. Pero cada época en la historia obedece también a nuevas realidades. Pensemos un poco lo que significa, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación. Hace tan solo 30 años, el uso de los medios de comunicación era neto, era vacío, no existía como tal, por lo menos de manera cercana a nosotros. Existía la televisión de pronto y otros medios, pero no podíamos acceder de una manera tan clara como lo hacemos hoy, a través incluso de la transmisión de una Eucaristía o a través de una predicación, a través de una reflexión o el hecho de que se encuentren, así sea para orar juntos el rosario.
Entonces, pensar que debemos quedarnos en el pasado para ser fieles a Dios, ese es un error. Jesús diría en otro pasaje, el padre de familia sabe sacar del baúl las cosas nuevas y las antiguas. Y ese es el discernimiento. Saber qué pertenece directamente a la obra de Dios, que debe permanecer en el tiempo, y qué cosas son las novedades que va trayendo cada tiempo y que también exige de parte de nosotros ciertos cambios culturales. Y esto es interesante. Cuando nos quedamos en el pasado, somos infieles a la voz del Espíritu en el tiempo del hoy. No somos infieles y eso se paga caro en la iglesia. Se paga directamente con el descrédito y con el abandono de la fe, porque la iglesia se vuelve en muchas cosas una institución como un gueto, cerrada. Cuando nos volvemos nosotros infieles al Espíritu y infieles también a la palabra de Dios, tratamos de traer ciertas novedades que no corresponden, ¿no? No corresponden. Y ahí es donde tenemos que hacer ese discernimiento. A la iglesia, gracias al Señor, sigue siendo ese discernimiento. Se plantean ciertas discusiones y la iglesia escucha, la iglesia en sus instituciones también se encarga de mirar, analizar, reflexionar. No significa que la reflexión que se haga en ese momento sea totalmente fiel. No, nos daremos cuenta que incluso hasta estas decisiones que la iglesia toma, como es el hecho de que se evite, por ejemplo, comer carnes inmoladas a los ídolos, más adelante San Pablo hablará sobre ello, ¿no? Es decir, el discernimiento va más allá, pero en el momento se plantea ciertos límites para ayudarles a avanzar. Más adelante Pablo dirá, el problema no es comer carnes inmoladas a los ídolos, o sea, no tiene nada de malo si se ha planteado algo y está la carne allí, que se coma, porque para eso está. Sobre todo si yo internamente no estoy consagrándome a esa divinidad o a esa deidad, sino simple y llanamente veo eso como una carne normal. Es decir, Pablo plantea un discernimiento más adelante, que es interesante. Es interesante porque aún las deliberaciones no son cerradas. Aún el Espíritu nunca es cerrado. Siempre Dios va suscitando en cada momento y época. Pero hermanos, ¿hasta dónde somos capaces de mantener esa libertad que da el Espíritu? ¿O hasta dónde nos atamos a ciertos mandatos que incluso no son ni siquiera de observancia fiel a la palabra, sino solamente propias de una época o momento histórico, ¿no? Pues ya son muchas las cosas que han avanzado y que no podemos pretender volver sobre el pasado. Por ejemplo, una celebración de espaldas a la comunidad, como algunos grupos lo tratan de hacer, es totalmente anacrónico, es totalmente contrario a lo que la historia nos dice. Tratar de volver al latín como la única lengua original y verbal, eso es un absurdo también, porque las comunidades ni siquiera cuando plantearon los primeros momentos, si vemos las celebraciones eran más en griego, que eran las comunidades propias del idioma, en muchas de las regiones griego, y en otras eran en hebreo o arameo, dependiendo de las comunidades. Es decir, no hay una lengua inicial en la cual la iglesia hablara. Más adelante se optó fue por el latín, como era una lengua muy extendida. Entonces no podemos nosotros pretender que volver a una lengua anterior es lo que el Espíritu nos está pidiendo, ¿no? Esto exige de parte de nosotros estar abiertos siempre al discernimiento. No es fácil. No es fácil porque siempre evitamos ciertas discusiones y cuando hay las discusiones no perdamos la fe. No veamos como si fuera algo malo, sino que es obra del Espíritu. Gracias a Dios somos tan diferentes unos a otros. Gracias a Dios nos permite también discernir, escuchar las culturas. La iglesia en la congregación, en la reunión que se hizo en América Latina, en Santo Domingo, hablaba de esa semilla del verbo que está presente en las culturas, en todas las culturas. Incluso en las culturas indígenas hay mucho de sabiduría que es obra del Espíritu, que también tiene que enseñarnos a nosotros. No podemos pretender encasillar solamente por conceptos nuestros todo lo que es la grandeza de la fe que Dios nos ha dado. Hemos heredado de muchas culturas. La fe nuestra, como la conocemos, ha sido fruto del encuentro con tantas culturas, desde la cultura persa, desde la cultura egipcia, desde la cultura del Medio Oriente, desde la cultura propia también de nuestros grupos indígenas. Cada uno de nosotros ha ido ofreciendo elementos que también nos ayudan al discernimiento. Por eso pidámosle al Señor siempre la voz del Espíritu que despierte en nosotros, que nos ayude a encontrar lo que es común y lo que es la fidelidad a la palabra y la fidelidad al momento presente. Pidámosle al Señor que seamos hombres y mujeres adultos en la fe
capaces de no escandalizarnos cuando escuchamos o vemos discusiones o disensiones. Simple y llanamente es parte de esta metodología que la Iglesia adopta siempre a tratar de encontrar por dónde pasa la voz del Espíritu y la verdad de Cristo en cada momento e historia. Que Dios bendiga siempre al Santo Padre, el Papa, en este caso el Papa Francisco y a sus sucesores, en todo ese discernimiento, que nos ayude siempre a encontrar caminos en medio de las discusiones y las dificultades que se presentan en cada época. Así sea. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Se alza el sol y al labrador en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Los invito, hermanos, a hacer oración para que la ofrenda que hemos presentado en este altar, sacrificio mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios nuestro, tu Hijo Jesús está aquí entre nosotros, no porque seamos una clase privilegiada, sino porque tú eres bueno y amoroso. Danos el Espíritu de tu Hijo para que sepamos amar a todos sin discriminación alguna. Que una misma fe y un mismo amor nos una profundamente a todos en Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias y cantarte un himno de gloria y de alabanza, Señor Padre de infinita bondad, porque has reunido por medio del Evangelio de tu Hijo a los hombres de todo pueblo, lengua y nación en una única iglesia. Por ella, vivificada por la fuerza de tu Espíritu, no dejas de congregar a todos los hombres en la unidad. Ella manifiesta la alianza de tu amor, ofrece incesantemente la gozosa esperanza del reino y resplandece como signo de la fidelidad que nos prometiste para siempre en Jesucristo, Señor nuestro. Por eso con los ángeles del cielo y con toda la iglesia te aclamamos en la tierra, diciendo una sola voz. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti. Hosana, hosana, bendito nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, bendito es el Señor. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, Señor nuestro. Él mismo, a la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señor, a tu iglesia con la luz del Evangelio, consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ismael y todo el orden episcopal, para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate, Señor, de todos aquellos parientes y bienhechores por quienes oramos. Colocamos hoy todos y cada uno de los que son parte de esta empresa Diagnostic SAS. Colocamos también a nuestros parientes, bienhechores, familiares y amigos. Coloco en la vida de tu hija Mercedes en este día de su cumpleaños. Acuérdate de aquellos que han partido de este mundo al encuentro contigo, parientes y bienhechores, familiares y amigos, cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dale la plenitud de la vida y la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires. Santiago, apóstol, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Somos hijos de un solo Padre, hermanos. Elevemos a Él nuestra plegaria diciéndole: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo, hermanos, démonos el saludo de paz. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados,
danos la paz. Este Jesucristo es el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerán, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme.
Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, permanecemos en tu amor si guardamos tus mandamientos, danos la fuerza necesaria para cumplir tu mandato de amor sin discriminación alguna. Y si tenemos algunos favoritos, que sean precisamente los pobres y los pequeños, los que no cuentan, los que no tienen ni nombre ni derechos, para que entre todos les facilitemos acceso a la justicia, al bienestar humano y a la alegría de vivir. Que de este modo la alegría de tu Hijo esté en nosotros, hasta que un día se perfeccione y complete en la gloria eterna por los siglos de los siglos. Consagramos en las manos de María Santísima nuestra vida. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco de todo a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo y posesión tuya. Pues eres de los pecadores el consuelo y la alegría. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En el amor del Señor, hermanos, pueden ir en paz. Que siga pasando todo su buen día. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró?